Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 15 de septiembre del 2023. 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, con una sensación térmica de 31 grados, pero a nivel político binacional la temperatura está mucho más caldeada de ahí. Ayer el presidente dio declaraciones, se empezó a aplicar a partir de las 6 de la mañana del hoy el cierre total de la frontera, como había sido expresado y prometido por el presidente, que si no se resolvía, se solucionaba, si no se detenía la construcción del canal que están haciendo los haitianos, pues esa era la medida, porque la previa había sido un cierre parcial de la frontera en la misma zona, en Dajabón. Y el mercado binacional que opera, creo que lunes y viernes, creo que es. Bueno, tiene sus consecuencias y las está teniendo. Ahorita comentaremos un poco alrededor de eso. Pero el tema realmente nos coloca encima de la mesa la realidad de nuestra relación con Haití y lo que yo llamo, y lo que he mencionado en mayúscula, el problema haitiano. Escritos, hoy hay un tremendo trabajo del presidente Balaguer, un escrito, algo que él había dicho en el año 27, creo que está en el listín de hoy, sobre el imperialismo haitiano y sobre la manera ladina, cómo se manejan, y como los cancilleres dominicanos y los presidentes que ha tenido el país han tenido que lidiar, negociar, acordar con Haití, cosas que después ellos la tiran al zafacón. No cumplen nada, no respetan nada y siempre se hacen las víctimas para que los cojan pena y los tengan que cargar como los niños chiquitos y siempre van montados encima de nosotros. Y es un asunto cultural. Y obviamente como ellos ni entre ellos se ponen de acuerdo, porque ahí son etnias diferentes. Usted lo ve todo iguales, pero que son diferentes y se tratan de manera diferente. Y entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Por eso los líos que tienen. Y nosotros tenemos que pagar las culpas de esa gente. Y no las quieren tirar a nosotros. Usted oye la opinión de por ahí, gente, porque es muy fácil. Entonces, vamos ahorita a entrar a analizar en detalle un poco más lo que ha venido pasando, la posición dominicana, la posición de Haití, que ya se quitan la careta, y cosas que yo considero quizás un uso que se le ha venido dando y también errores que veo desde la parte dominicana, tanto de la Cancillería como del propio gobierno. Pero ahora mismo vamos a entrar en eso. Antes de ir a las primeras planas de nuestros periódicos, señalarles que el presidente viajó o está de camino a Cuba, una reunión que hay auspiciada por China y ahí de muchos países. Va a presentar, luego tiene que ir, creo que el lunes, el miércoles, la semana que viene, a la ONU, a esas reuniones anuales que se dan. Y obviamente allí habrá de presentar el tema haitiano, que está justamente candente a la sazón. Acordémonos que el año pasado, cuando el presidente fue a la ONU, yo hacía el programa y decía, caramba, para que ustedes vean que el destino la pelota se la pusieron como píchamela suave, como esa que hay de que el cuento es píchamela suave. Porque ¿qué sucedió el año pasado para esta fecha cuando el presidente iba a las Naciones Unidas, a la conferencia esa que se van los presidentes? Que había ocurrido la entrada masiva de haitianos por la frontera de Texas, en McCulloch, Texas, cuando le tiraron los caballos. ¿Ustedes se recuerdan? Digo, míralo ahí. Tanto que hablan, tanto que nos atacan, tanto que critican, especialmente los Black Caucus. Ustedes no han vuelto a oír de los Black Caucus, ¿no? Sí, porque tienen un lío y los demócratas ahora tienen un lío del tamaño del sable, como se dice, con eso de la inmigración. Mire lo que dijo el alcalde de Nueva York,
porque es muy fácil llamar al de los cachitos y otra es verlo llegar. Ahí están. Y los republicanos, por toda la bobería que decía Trump, que iba a construir muros, no construyó nada. Y las deportaciones de Biden, de Obama, fueron mayores que las del pero el bulto. Y ahora con esta decisión del presidente Biden y las ciudades santuarios tienen un lío armado. Y mira lo que pasa en El Paso, Texas. Ay, lo que le está pasando con esas ciudades santuarios. Hasta aquí están. Y van a ver si es bonito, tomarán alguna decisión y van a seguir haciendo bulto con el tema de la migración, porque la verdad es que le está dando acá. Entonces, eso pasó el año pasado cuando el presidente estaba allá, justamente iba a hablar en la ONU, sucedía eso. Digo, míralo ahí, para que no puedan decirnos a nosotros y acusarnos, pero que va como quiera. Como quiera, ahí andaba uno de la ONU. Las autoridades dominicanas no aceptan la parte oriental. Primero, ¿por qué tenemos que aceptarla? Vamos a decirlo de otra manera. Y no es verdad. Pero ellos, esa comunidad internacional, las financia para que vengan aquí. Obviamente yo no le puedo presentar eso porque eso no se hace así. Pero usted sabe que sí, esas haitianas pagan 10 y 15 mil pesos para cruzar para acá. ¿Y de dónde lo van a sacar? Ustedes saben que no tienen de dónde. Las financias para que vengan a ir para acá, para dejarnos ese problema y para que se vaya llenando el país como lo tenemos lleno de haitianos y esos problemas ahí creciendo, latentes. Para cuando exploten, después nos vamos a lamentar y la comunidad internacional que nos está tirando ese lío, luego va a venir a inventar cosas que ya se han visto en otros lugares. Desafortunadamente ahí vamos. Entonces, el presidente está en contra de Cuba y de ahí vendrá aquí, obviamente, pues estamos al lado. Y ya el domingo creo que es que se va a Nueva York. Y creo que el miércoles tiene su presentación ante la ONU. Pues veamos qué tiene nuestra prensa nacional. En primera plana, Caribe. Vamos a ampliar esto para que me sea más fácil. La República Dominicana cierra su frontera con Haití por tierra, mar y aire. La Junta de Aviación Civil suspende las operaciones aéreas y de carga y de pasajeros, el comercio. El gobierno dice que comprará los productos perecederos porque no se estarán vendiendo a los haitianos que cruzan. Y el presidente prohíbe la entrada al país de 9 haitianos señalados, que son los que están auspiciando, instigando, patrocinando, metiendo, ¿verdad?, para la construcción de ese canal. Pero todo eso embute. Es el gobierno, ya hay una declaración del gobierno haitiano, la vamos a conocer. Se te quitaron la careta. Aquí está. Haití reclama su derecho a usar aguas del río Masacre. Afirma tomará medidas necesarias para proteger los intereses del pueblo haitiano tras el cierre fronterizo. ¿En qué afecta a los intereses del pueblo haitiano el cierre fronterizo? ¿En qué? Claro, ellos vienen a comprar aquí, pero eso no es que están afectando los intereses. El 23 será récord en solicitud de visa a los Estados Unidos. Dice, el país no está preparado para asistir a una catástrofe en una sala de emergencia. Dice, la Sociedad de Emergenciología teme un caso de gran magnitud que comprometa la salud de alto grado número de personas. Ellos están refiriéndose a que suceda una catástrofe, un terremoto, una inundación, que muchas personas haya que llevarlas. Dice que nuestro sistema de salud no está preparado para darles respuesta. Y es difícil, casi nadie tiene eso porque son hechos que superan los promedios de un triaje de los hospitales, de la parte de emergencia. Miren lo que está pasando en Libia. Ya lo comentamos todos los días. Ustedes recuerdan que fue un ciclón, una tormenta, se explotaron dos presas y ese lodo y toda esa agua inundó una ciudad. Y ahí van 6,000 y pico determinados, pero se dice que pueden haber más de 20,000 fallecidos. Y toda esa escorrentía los tiró y los metió para el agua, para el mar. Ahí están los vehículos y todo, una cosa que fue de un momento a otro. O sea,
edificios llenos de lodo, o sea, imagínense ustedes cuando viene como si fuera un tsunami, o peor hasta que un tsunami. Entonces es difícil que un país pueda hacer, tenga, pero obviamente unas previsiones y unas contingencias previas, preestudiadas, sería importante. Y es buena la mención que hace esa asociación de emergenciólogos, como le dicen, para que pues se tengan previsiones, más vale estar precavido que después lamentar. Entonces, el petróleo supera los $90 el barril, ya ustedes ven, la Ucamaima rinde homenaje a Núñez Collado, don Agripino, que fue rector por muchísimos años. Los afectados en la explosión de San Cristóbal aún se quejan por la falta de ayuda, eso es la de nunca acabar. Ustedes recuerdan aquellas inundaciones, la 800 creo que se llama, por aquí, por los ríos, y el ciclón que pasó por el este, la otra banda, todavía hay gente pidiendo ayuda. El gobierno va y después se hace así. Y yo lo decía, y el listín lo traía siempre, se quejan las personas. Y lo cogen como que si fuera crítica. No es que no sea crítica, pero es una crítica que le permite corregir. Porque tiene que haber alguien que le dé seguimiento a esas cosas. Listín, primera plana. El editorial dice, la dignidad nacional en alto. Haití se zapatea por cierre de la frontera. Abinader prohíbe la entrada a 9 haitianos. El imperialismo haitiano, ese artículo del doctor Balaguer. Equipos militares son enviados para sellar la línea divisoria. República Dominicana exige paralizar las obras del canal. Ahorita vamos a entrar en detalle y a ver qué dice el Diario Libre. El gobierno dominicano cierra la frontera y le acusan de romper el diálogo. Y las autoridades haitianas, que son como los ratones, yo les decía siempre, ¿no? Roen y soplan, ahora acusan que rompimos el diálogo porque cerramos la frontera. Estuvieron reunidos ayer a las 11, acuérdense, estuvieron el día antes, no se llegó a nada porque ellos lo que hacen es marear. A las 6 el presidente ordenó, ¿verdad?, el cierre de la frontera y a partir de las 6 de la mañana, entonces acusan de romper el diálogo. Pero diálogo para marear. Declaran la extinción del caso de los supertucanos, liberan al cubano. Ustedes ven cómo son las cosas aquí. ¿Por qué estaba preso él entonces? ¿Por qué lo liberan? Porque si estaba acusado de 10 días, como le dice el general, échese 30 días. Si le echaron 30 días no puede salir a los 15. ¿Por qué él estaba preso? Porque agredió a la gente de AME. AME, Intran, yo como se llame, a la gente, ¿no verdad? De IGC. Pues si a él lo tomaron preso, debieron procesarlo y a las 48 horas y ponerle una sanción. ¿Cuánto le echaron? 5 días, 10 días, una semana, no sé, no sabemos nada. Pero estaba preso, pero lo tenían en solitaria. Sale la noticia en el periódico, salen a desmentir que no es verdad, que no lo tenían así, innecesariamente. ¿Y por qué? Y ahora dice que liberan. Es como con mucho primo, como que estamos en Macondo. Pues si no se ha vencido su plazo de los 5 meses, de los 2 días, de los 3 días, no sé, de lo que le hayan echado, no lo podían haber liberado. Pero si está preso, tenía que haber estado preso con una sanción dictada por un juez. Pues tampoco lo podían haber tenido preso así porque le dio la gana a lo AME o a lo DGC. Además, tampoco lo podían tener preso como lo tenían en solitaria y ese tipo de cosas. Pero si no se arma la denuncia, si no se arma el escándalo, que ni siquiera los familiares lo podían ver, ahora lo sueltan. Usted se está viendo y hablamos de institucionalidad y de las cosas. Eso no aplica por aquí. Eso no es evidencia que tenemos institucionalidad ni que hemos avanzado en nada. Esto es igual que el tránquelo. Consulado dice, aquí falsifican todo tipo de documentos para solicitar visa. Y hasta medicamentos falsifican, imagínense usted. La cardióloga advierte que los jóvenes no están haciendo ejercicios. No están haciendo ejercicios. Están obesos, están gordísimos, están fuera de forma. Se ponen a usar los vape.
Los vapes, eso. Los vapes, que eso hace más daño que los cigarrillos. Fuman más que los murciélagos. Cuando no es los vapes, porque la ignorancia es atrevida, es la juca. Y la juca tiene más carbón que la planta Itabo y la de Punta Catalina. Porque es un carbón que se quema. Y le meten y le echan de todo ahí. Porque, imagínate tú, metiéndose todo ese vapor para allá. Porque un puro, a diferencia de un cigarrillo, un puro no se inhala, uno no se lo traga. Pero cuando yo fumaba cigarrillo, la chulería era, a decirlo así, era hacer bolita y pasarse uno el humo por la nariz, por ahí, y eso obviamente te deja los pulmones destrozados. Entonces ahora no hacen ni deporte, con un vape, con la juca y metiéndose todos esos anabólicos que son para energizantes y esas cosas para beber en los sitios, meten el vodka, el whisky con esas cosas para durar más bebiendo y ese tipo de cosas. Bueno, ahí está. Por eso le dan esos patatús a cada rato a uno y uno dice, pero es un joven. Ah, pues bueno. Gobierno dominicano cierra la frontera, las autoridades acusan a la República Dominicana de romper el diálogo. La Cancillería nuestra, yo he visto la comunicación, acusa a Haití de la falta de transparencia. Dice, revela la República Dominicana la identidad de los haitianos que financian la obra, se suspenden los vuelos, crisis por el masacre entre las dos naciones. Así es. Déficit de azúcar serio de 138,000 toneladas menos se produjeron. Y eso es la de nunca acabar. Por eso se hizo el arrendamiento aquella vez de los ingenios. Hay gente que habla disparate por ahí, criticando siempre ese tipo de cosas porque no conocen de la realidad. Para que el CEA operara en la época del presidente Balaguer había que darle 700 millones todos los años de los de antes, de pesos ahí, para que pudieran hacer una zafra que eran todas decadentes, iban en declive y además, si no era con el apoyo del gobierno, no podían. Y ahí está. Entonces, ¿para qué teníamos esa industria? Entonces, el presidente dice que no habrá violencia, que de este lado tomamos las medidas, que las bandas para allá, si ellos quieren a su lado, hagan lo que quieran, pero de este lado no. El presidente dijo que es una construcción inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, y que es una provocación, que el gobierno no lo va a aceptar. Justamente el presidente Leonel Fernández, cuando pedía al gobierno actuar con firmeza, también usaba la palabra que eso era una provocación y que eso violaba el tratado, como ha dicho. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana ha dado una nota y ha señalado que la posición del gobierno siempre ha sido detener la construcción del canal. Yo vi el documento que le remitiera el actual canciller a Claude José, que fue después primer ministro interino en Haití, que quería ser el jefe cuando mataron al otro. Dicen que si hasta él estuvo metido en eso, pudiera ser, quién sabe. Ahí todo puede ser, donde le establecía ciertamente que República Dominicana estaba en contra y iba a tomar las medidas y que no había transparencia de parte de Haití. Yo tengo el documento ahí, es verdad. Eso fue en el 21, pero la declaración conjunta entonces fue ambigua y contradictoria. Dice que República Dominicana, que no sé qué, las autoridades reconocen que el desvío, ¿verdad? Desvío, trasvase. Eso de trasvase, por ejemplo, en España hay muchos trasvases del Tajo para llevar de una cuenca hidrográfica agua a otra. Tú haces un túnel y te lleva a un río, lo desvía. Desvío, trasvase, viene siendo prácticamente semánticamente lo mismo. Bueno, para que haya un trasvase tiene que haber un desvío. Ahora, el problema es que ahí, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, que la posición del gobierno siempre ha sido que el gobierno haitiano debe detener inmediatamente la construcción del canal y abrir un diálogo y ver el asunto desde punto de vista técnico y de beneficio mutuo. Y que del lado de Haití han destruido la cuenca, que ya se han hecho, que hay otros ejemplos de diques donde se comparte el uso. Y eso es lo que debiera ser, pero el problema es que tenemos de aquel lado unos interlocutores que son ladinos. Ladinos. Son gente no se puede confiar en ellos.
te dicen una cosa por delante, hacen otra por detrás, como los ratones, roen y soplan, y después van a la comunidad internacional a hacerse los chiquitos y las víctimas. Y se nos montan siempre, y nos engañan siempre, y siempre se quieren imponer con nosotros, más civilizados que somos, aguantamos. Y ellos con una cancillería que tiene muy claro cuál es su objetivo. Por eso Balaguer en ese artículo hablaba del imperialismo haitiano. Para que ustedes vean, en el 1927, voy a ver si le puedo leer algo, dice, entonces esos que dice aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores es cierto, siempre se les dijo, cuando murió el presidente Jovenel los trabajos cesaron, entonces, pero, dice, el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente, para que usted vea, y debe ser de manera conjunta, no unilateral. Entonces, hubo falta de transparencia en la parte haitiana, como siempre, que todos lo hacen así. Sobre la intención y característica de la obra, está desglosado en una comunicación, aspecto de la altura, todo lo que eso implica. Y que no se trataba de un canal de riego, para mojar los terrenos, como se había informado, sino de un canal de trasvase. O sea, llevarse el río para allá. En España hay trasvases, el del Tajo, famosísimo, unas tuberías, unos túneles para pasar de una cuenca hidrográfica el agua para otra, hicieron presas y ese tipo de cosas. Y para llevar agua de un sitio a otro, acueductos para ciudades y ese tipo de cosas. Entonces, eso que dice aquí, no se trataba de un canal de riego, que coger agua del río, ponerle una toma ahí, sale agua para acá y con eso tú mojas. No, ¿verdad? Un trasvase, o sea, pasarle el agua del río por ese canal, llevárselo para allá, para su lado. Entonces, es verdad que la altura del canal era superior en 2.5 metros al nivel del río, lo que requería la construcción de un dique elevador para poder llevar, y eso entonces provocaría inundación de la frontera. Muchísimos aspectos hasta técnicos. Entonces ahora la República Dominicana ha tomado la decisión y habla de todos esos funcionarios y ex senadores y haitianos. Yo no voy a ponerme a leer nombre de haitianos aquí para que te nombre ahí 9. Pero si la frontera estaba cerrada, si la frontera está cerrada, esta gente, lo que hay que, están prohibida su entrada aquí, no gratis, igual que el mismo Claude José. Pero el punto es, ¿qué es lo que pasa con los haitianos? Que los haitianos dicen una cosa y hacen otra. Dice ahora lo que están construyendo el canal, que el canal o la muerte, el canal o la muerte, dicen los agricultores, están ahí vociferando de aquel lado, porque ese es un problema que ellos lo auspician, lo aupan, como ellos no tienen de otra cosa que agarrarse, ahora se agarran de eso. Entonces, dice que no van a ceder a las medidas impuestas por el gobierno dominicano para detener el proyecto, que ellos lo van a hacer y que su posición es clara, el canal o la muerte. Ya ustedes ven cómo es que están los haitianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí voy. ¿Qué le decía el presidente Fernández en estos días? Apoyaba que se tomara una respuesta con firmeza, ¿verdad? Y que era una provocación, y que eso era inaceptable y que eso se detuviera, y que República Dominicana actuara con firmeza. El gobierno está actuando. Ahora, ¿qué ha pasado? El gobierno cometió 2 errores. Uno, aquel la declaración conjunta, que es ambigua, aunque la comunicación que le envió decía otra cosa. Porque en la declaración había que poner las cosas así, porque son aspectos políticos, pues ese es el detalle, que a los haitianos no se le puede dar un chin así, pues se nos cogen la mano entera. Y si le das la mano, entonces te cogen el brazo. Y si le das el brazo, te cogen el cuerpo entero. Entonces, cuando se negocia, el presidente es la última instancia, the last resort, y el presidente ha estado involucrado desde el principio, y ciertamente el presidente es el jefe de la política exterior, el comandante en jefe, el presidente Abinader, pero no debió hacer ente beligerante, porque ahora, ¿quién es la última instancia? Si está jugando como pelotero en la cancha. 2, porque el primero fue el haber accedido en la comunicación a poner
que las autoridades reconocían que no era un desvío. Ahora dice que en la comunicación escribían trasvase. Usted puede creer que es semántico el tema, pero no, va más allá. Y la comunicación yo la tengo y es verdad. Entonces, por eso a los haitianos no se le puede dar un ápice así. Míralo ahí. Entonces, uno, el haber en la declaración conjunta reconocido que Haití tenía derecho al desvío, siendo trasvase. Dos, el presidente en el Consejo de Seguridad involucrarse él como si fuera, siendo la última instancia, como fuera un ente beligerante, hubiera dejado al Ministerio de Relaciones, hubiera dejado a esa gente. Segundo error que yo veo, que entiendo yo. Pero el presidente, como también está en política, tiene que salir él. Pero ¿qué pasó? Que el presidente, ese segundo, tercero, en esto, cuando estaban reunidos con los periodistas en su cosa de Luis Abinader semanal, que la semana, esa cosa que él tiene ahí con los periodistas y influencers que invitan a Palacio ¿qué dijo él? Que eso no era de las autoridades haitianas, que eso eran unos sectores privados que están construyendo, como defendiéndolo, como justificándolo, aunque no fuera. Pero es lo que se interpreta. Porque ¿quién aquí en este país puede ponerse a hacer un canal en el lado dominicano y tú decir que eso es privado? Si no lo autorizó el gobierno, si no lo autorizó el Estado, eso no lo va a hacer nadie, no lo puede hacer nadie. En Haití sí lo pueden hacer, que son privados, que el Estado no puede hacer nada. ¿Quién ha dicho eso? Entonces a uno no le pareció extraño. ¿Cómo así? Si lo están haciendo los haitianos, ¿cómo que el gobierno no sabe, que el gobierno no lo puede detener? Entonces vemos en estos días que aparece un grupo de élite, de soldados haitianos que no tienen militares, y aparece un grupo élite visitando el canal. Y un grupo de haitianos vociferando y diciendo, ya ustedes vieron aquí, hasta en la prensa ha salido, en la noticia. Ese es un hecho ya de ellos. Bueno, esa es la liberación la toma de Berlín. Entonces yo decía, y ese sería, digamos, que el tercer error del presidente, salir él mismo a justificar eso, señalando que eran privados. Eso es bulto. Entonces, ya, después del anuncio del cierre de la frontera, y vendiendo ahora, entonces los haitianos se quitan la careta. Se quitan la careta. Haití se quita la careta. Gobierno haitiano asegura que tiene pleno derecho a extraer agua del río Masacre. Ya con una comunicación oficial del Ministerio de Cultura y Comunicación haitiano, que van a tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de sus ciudadanos, o sea, llevarse el agua para allá. Dice, esa nación tiene pleno derecho, pleno. O sea, si ellos quieren hacer una presa de ese lado y dejarnos a nosotros sin agua para abajo, ellos tienen pleno derecho de extraer agua del río, que como país soberano puede decidir explotar todos sus recursos naturales. Nadie está objetando eso. Lo que pasa es que esos recursos naturales son binacionales, transfronterizos. Y ustedes no tienen derecho, violan el tratado de confraternidad, del 1929. Entonces, oye lo que dicen, porque es que son ladinos. Por tal razón, las autoridades de Haití hacen un llamado para que las personas y los bienes que están en la frontera, al tiempo que exigieron que se cumplan todos los convenios internacionales que regulan la zona. Los haitianos, lo que están violando, ustedes ven lo que yo le digo, exigieron que se cumplan todos los convenios internacionales que regulan esa zona. Ellos lo que están violando el tratado del 1929. Que Haití tiene pleno derecho a extraer agua según lo dispuesto en el acuerdo de 1919 entre los 29 de los dos países. Lo que dice ese acuerdo es que tiene que ser de forma equitativa y conjunta, no unilateral. Pero mire cómo tergiversan. Y que ellos quieren que todos sepan que tomarán medidas para que la llanura del Mahuababá, Mahuibabú, sea adecuadamente regada. Entonces, ustedes ven cómo ellos se quitan la careta.
que se escondían detrás de que eran unos empresarios, y el presidente acaba de prohibirle la entrada a esos 9, hay senadores, empresarios, periodistas, políticos, que yo cuánto. Yo no voy a perder mi tiempo dando los nombres de esa gente, no me importan, pero esa es la realidad. Entonces, eso ha sido los traspiés del gobierno. El presidente mismo, al venir a decir que eso eran privados, no, era el gobierno que está detrás. En esa comunicación que le mandó el canciller dominicano en el 1921, en el 2021, le decía claramente eso que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, que estaban en desacuerdo, que lo tenían que detener, todas las partes, la falta de transparencia, todo lo que yo le leí aquí es verdad, lo decían. Pero entonces en la declaración conjunta, para complacer a los haitianos, dijimos entonces esa parte que ahora ellos no la echan en cara y no la sacan. Igual el presidente cuando vino a decir que no, porque que uno privado, que el gobierno no puede hacer nada. ¿Quién ha dicho que un gobierno no puede hacer nada en su país? ¿Y entonces qué país es ese? Para defender ahora que va a tomar todas las medidas, los intereses. No defiende a sus ciudadanos en Puerto Príncipe, que las bandas lo matan y lo violan y lo hacen de todo, pero ahora sí tiene que defender para la llanura del Maguaguá, qué sé yo cómo que se llama la cosa, la llanura de Maguababú. Claro, cogiéndose el río para ellos con un trasvase. O sea, llevarse el río para allá, en un canal gigantesco ahí, que se empezó en ese tiempo y ellos han seguido, y aunque nosotros pensamos que no, ellos seguían. Entonces, ahora tenemos el lío armado. Entonces, el gobierno, que desde el principio habló, ha tomado la decisión de cerrar la frontera. El gobierno, el presidente que está involucrado de entrada con todo eso, ustedes ven que Haití nunca vino a hablar, ahora es que Haití da la cara. También ha sido muy proactivo. Yo hubiera preferido que el presidente se hubiera quedado detrás como última instancia para que no tuviera ni que desdecirse, ni que tener que, ni tener que dar para atrás. Pero como el presidente tiene sus asesores también ahí, y hay el tema político y se puede extraer capital político del mismo, yo creo que quizás, no me atrevería a afirmarlo, no llego a ese extremo. De hecho, el presidente Fernández apoyó que se afirme y que se clarificara la ambigüedad, que ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que fue lo que pasó. Y es un error darle un ápice a los haitianos. Pues tú le das un dedo y se cogen la mano. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. En la comunicación que le mandan a Claudio José dice claramente que estamos en desacuerdo, que viola todo eso. Ahora en la declaración conjunta se permitió colar ese pedacito. Y eso fue un grave error. Como fue otro error al mismo presidente tirarle la toalla los otros días diciendo, no, pero que es un sector privado que está construyendo embuste, eso es Haití y el gobierno. Y ahora sale Haití y se quita la careta y sale que van a defender su canal, porque ese es un canal de Haití. Y ahí están ellos celebrando. Entonces, cuando el presidente habló y dijo que íbamos a cerrar la frontera y que la otra era represar aguas arriba, entonces está obligado ahora el presidente a represar aguas arriba y desviar el masacre. Cosa que yo hubiera preferido que se hubiera hecho sin decirlo. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.